algo que el Señor me estuvo hablando en este tiempo, una de las cosas que el Señor estuvo hablando a mi vida. Capaz que usted cuando vio el flyer, no dudes, parece, bueno, va a hablar de la fe. Y yo quiero hablar un poco más allá de la fe. Siempre me gusta a mí no solamente decir, hermano, usted tiene que creer en el Señor, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo hago para creer en el Señor? Porque es la verdad. Entonces trata de hacer un montón de cosas, pensar en positivo, tratar de hacer... Y quiero que darle, no sé si decirle una guía espiritual, pero sí hablarle lo que el Señor habló a mi corazón, que me trajo mucha paz. Entiendo de que son tiempos en los cuales la iglesia de Jesucristo tiene que más que nunca conocer a su Señor y conocer al que le habló. En el aula virtual que tuvimos, tocamos algunos temas, ¿no?, con respecto a la fe. Y yo quiero que en esta noche usted me pueda acompañar a Mateo 14, 22. Es un texto muy conocido, famoso, hablado tantas veces, ¿no? Y quiero que usted pueda seguirme en este relato. Dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Yo no estuve en alta mar, pero estuve en mar abierto con un viento contrario, en una barca mucho más sofisticada de lo que es la barca que pueden haber estado ellos. Y la verdad que no es nada lindo, es muy terrorífico. Es un momento en el cual usted calcule que yo por lo menos veía la ciudad de Mar del Plata donde estábamos del tamaño de mi dedo. Pero verdaderamente fue un momento bastante feo, bastante traumático, que de hecho me quedó como una sensación siempre que veo los barcos ahí en alta mar. Digo, no debe ser fácil. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche, es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro le respondió, Señor, si tú eres, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Ahora, este texto es muy particular, ¿no? Porque tenemos a los dos personajes, entiéndame bien lo que quiero decir, a dos personajes haciendo algo extremadamente difícil y algo sobrenatural. Porque nosotros siempre destacamos la falta de fe de Pedro, pero entendamos que lo que estaba haciendo Pedro justo en ese momento, Pedro había salido del agua a caminar sobre el mar. Y quiero dejarle un principio espiritual, y que es la importancia de oír y saber oír la voz de Dios. Porque ¿qué es lo que a Pedro lo hizo caminar por encima del ámbito natural? Es haber escuchado la voz. El escuchar la voz de Dios, oír la voz de Dios, siempre nos va a llevar a que nosotros podamos caminar en una dimensión por encima de nuestras fuerzas, por encima de nuestras posibilidades, por encima de lo que nosotros podamos llegar a rendir o lo que pueda llegar a ser posible. Entonces, la voz de Dios por encima de lo que suena razonable. La voz del Señor siempre te va a conectar con lo que está más allá de tus fuerzas. La voz de Dios te va a conectar con lo que está más allá de tu alcance. La voz de Dios te va te va a conectar a lo que está más allá de tus posibilidades, aún las más remotas. Pero ahora quiero destacar algo, ¿no? Y es que dice que Pedro recibe esa dirección, esa voz. Y dice que cuando sale de la barca, cuando llega, dice que él vio el viento y vio lo que sucedía, y dice la palabra que tuvo miedo. Ahora escuche. Entonces, la palabra viendo en el griego es blepo. O sea, cuando Pedro blepo el viento, blepo el mar,
Entonces tuvo miedo. Blepo significa, escuche, blepo significa mirar, contemplar o percibir por los sentidos del hombre. O sea, vamos de vuelta. Blepo significa, blepo con B larga, blepo significa mirar, contemplar o percibir por los sentidos del hombre. En otras palabras, Pedro salió de la barca por una orden de Dios, pero al llegar a la mitad del agua, sus sentimientos, lo que él sentía, sus 5 sentidos lo traicionaron. Entonces, escuche, la palabra, en otras palabras, Pedro salió, como dije recién, de la barca por una palabra eterna que lo trasladaba a una vida y a una manera sobrenatural. Pero blepo, en lugar de caminar en la palabra que Dios le dijo, se dejó llevar por los sentidos y se comenzó a hundir. Entonces, muchas veces hacemos cosas direccionadas por Dios. Salimos con fe hacia lo que Dios nos dijo. Vemos su mano, vemos su poder, vemos a Dios obrar en diferentes áreas de nuestra vida. Pero llega un momento en que las situaciones parecen hundirnos y es donde nuestros sentimientos comienzan a jugar un papel preponderante. Empezamos a mirar con los sentidos, olvidando la palabra que se dijo, y nos comenzamos a hundir y a sentirnos que estamos hundidos, a sentirnos que estamos mal, a sentirnos que estamos desesperados. Ahora escuche. Vemos verdaderamente a Dios obrar. ¿Cuánto lo hemos visto? ¿Y cuántas veces en medio de ese caminar nos dejamos llevar por lo que sentimos, por los desafíos y claudicamos, tenemos miedo? Pedro empezó creyendo por la palabra de Jesús, pero terminó dudando por sus sentimientos. Pedro comenzó creyendo la palabra de Jesús, pero terminó dudando por sus sentimientos. Por eso es importante, cuando nosotros nos entregamos al Señor, poder trabajar arduamente en la sanidad de nuestra alma. Arduamente las heridas emocionales que están todavía ahí abiertas. Porque si nosotros no trabajamos en eso será una pared frente a los desafíos que Dios ponga en nuestra vida. Nuestras emociones, yo conozco mucha gente, muchísima gente, que no pudo llegar a lo que Dios le dijo porque sus sentimientos lo traicionaron. Dios le dio una palabra, Dios le dijo: yo quiero hacer esto, pero en el momento sus sentimientos hicieron de que la persona, en lugar de sus sentimientos, abortaron esa palabra, quitaron esa palabra. Porque está por encima lo que siento que lo que verdaderamente es y lo que verdaderamente Dios quiere. ¿Cuánta gente no pudo llegar a concretar el trabajo que Dios le había dicho? Porque cuando estaba en el momento del trabajo, alguien le dijo algo que hirió un sentimiento que tenía todavía abierto y lo abandonó. Y así con un montón de áreas nos hemos perdido negocios, nos hemos perdido personas hermosas por conocer, simplemente por no haber sabido sanar el corazón a tiempo. Blepo, los sentidos frente a lo que Dios dice. Ahora, como les dije recién, es importante no dejar pasar, acuérdense, no tenemos que dejar pasar reacciones, sentimientos y cosas que nos pasan, porque en los momentos donde nuestra fe es probada será una pared contra ella. Entonces, por eso, cada día de nuestra vida nosotros tenemos que aprender este principio. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, tenemos que fijarnos si estamos siendo guiados por la palabra de Dios o detenidos por nuestros sentimientos, o detenidos por lo que todavía no pudo ser sanado en nuestro corazón. Las palabras de Dios salen para edificarnos, para activarnos, para motivarnos y para llevarnos hacia la realidad de Cristo, pero encontrarán un obstáculo si nuestros sentimientos no están alineados a la voz de Dios. Por eso es importante en este tiempo entender este principio. Si Dios dice una cosa y nuestro corazón dice otra, nos pasará que nos detendremos, o mejor dicho, que nos sentiremos estancados en algún momento y no sabremos ni por qué estamos así. Hay gente que piensa, es normal para ellos reaccionar de determinada manera. Es normal abandonar trabajos, es normal abandonar congregaciones, es normal que llegue un momento que se canse y se vaya, se aísle, se va, es normal. Lo toman como algo normal. Entonces Dios tiene un montón de cosas para darle, pero a causa de sus sentimientos, de él mirar lo que Dios le dijo en una forma, en una actitud blepo, mirar con sus sentidos, mirar con sus sentimientos, es donde la persona claudica.
Y muchas veces esto ha pasado. Yo pensaba, ¿qué hubiese sido de mí si hubiese mirado con mis sentimientos todo mi proceso hasta llegar a ser pastor? No hubiese sido pastor. Hubiese hecho lo que hicieron todos, que se fueron, que dejaron, que abandonaron y hoy siguen dando vueltas guiados por sus sentimientos, guiados por lo que sienten en lugar por la palabra de Dios. A Dios muchas veces le pregunté y el Señor me dijo, no, yo te traje acá, yo te puse acá vas a aprender. Y lo que pasaba era viento, tormenta, agua, de acá y allá. Señor, esta es tu voluntad. Porque Dios quería que yo entienda que no me tengo que guiar por lo que siento, que no me tengo que guiar por lo que miro, sino tengo que guiar por lo que Él dijo. Entonces, cuando los sentimientos toman posesión de una vida, la misma se vuelve inconstante. Escuche, cuando el Señor reprende a Pedro, por eso es importante tomar la palabra desde los originales. Cuando el Señor reprende a Pedro, le dice, Pedro, y le dice, ¿por qué dudaste? Y la palabra duda no es la palabra duda normal que nosotros conocemos, sino la palabra le dice, Pedro, hombre de poca convicción, te falta convicción, Pedro. No estás convencido todavía de qué soy yo. Por eso la palabra, escuche, la convicción tiene que ver con la total conversión. Por eso la palabra nos manda a convertirnos, porque la conversión viene de la convicción. Y la convicción es el resultado de una verdadera conversión y de un verdadero vuelco de vida. Por eso los mensajes que nosotros escuchamos hoy, donde apañan el pecado, que está bien que seas así, que está bien que Dios de a poco en cuota te vaya sacando las cosas, que yo estoy totalmente convencido de que tiene que haber un vuelco, un arrepentimiento, un decir esto yo no lo quiero, y Dios va limpiándonos, eso estoy totalmente de acuerdo, es el que hace de que la gente no tenga fe. Y que la gente corra desesperado, viva en duda, viva en incertidumbres, viva en no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé dónde correr. ¿Por qué? Porque no tuvo una verdadera conversión. Y cuando la conversión no es genuina, la convicción no es eficiente. Y cuando la convicción no es eficiente, blepo, los sentidos me van a guiar. Entonces por eso es importante convertirse. Decía el otro día John MacArthur, yo les digo a la gente, un pastor impresionante, decía, yo les digo a la gente siempre, es necesario que ustedes se arrepientan, que ustedes cambien esa forma de vida, cambien su mentalidad. Entonces, justamente, ¿sabe? Esta semana yo estaba mirando, me gusta investigar, yo soy un gran investigador, tendría que haber sido el Sherlock Holmes del Evangelio, y estaba mirando cómo pastores, hombres de Dios, no estoy juzgando, escuche bien, no estoy juzgando lo que hicieron. Me llama la atención una actitud. Pero hombres de Dios que marcaron inclusive nuestra infancia, nuestra juventud, que uno los tenía como referentes, que leía sus libros, se fueron del camino del Señor. Pero no solamente que se fueron del camino del Señor, dejaron el pastorado, se declararon ateos. Movían multitudes, pero usted lo puede buscar en internet, puede ver, quizá usted no los conoce, yo los conozco porque yo soy de esa época. Se declararon ateos. Yo no digo que uno no se pueda apartar, pero uno se puede apartar, quizás se va de la congregación, pero sigue teniendo a Dios en el corazón, sabe que Dios está en uno, tiene respeto a Dios. Pero llegar al punto de ser un ateo, de decir yo ya no creo en Dios, yo no creo que Dios sea así. De hecho, una pastora muy famosa decía, yo quiero seguir ministrando, pero quiero decirles a todos que no creo en Dios. ¿Cómo vas a seguir ministrando y no crees en Dios? Es algo totalmente inaudito. Entonces, como dije recién, Jesús reacciona con esta palabra y parece fuerte, ¿no? Porque usted calcula que estábamos en el medio del mar. Pedro le podría haber dicho, pará, un cachito, estamos en el medio del mar, tampoco estamos bailando en medio de un boliche, o sea, no estamos en un problema. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué no tuviste convicción? Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué confiaste más en tus sentidos que en mi palabra eterna? Esas fueron las palabras. Confiaste más en lo que sientes que en mi palabra. Y la pregunta en esta noche para todos los que están del otro lado, ¿en qué estás confiando? ¿Estás confiando en lo que Dios te dijo o estás confiando en lo que estás viendo, en lo que estás sintiendo? No dudes. Esa es la palabra que el Señor me dijo que te diga. No dudes. Lo que Dios habló es verdad.
Estás confiando en lo que está en tu corazón, en lo que estás viendo, en que si te vas a morir, no vas a morir. Estás confiando en una vacuna. Estás confiando. ¿En qué es lo que estás confiando en esta tarde? Entonces, por eso es importante ir a los originales para encontrar la riqueza de lo que está escrito. Y se lo vuelvo a repetir. Jesús le dice a Pedro: hombre, ¿cómo confiaste más en tus propios sentidos que en mi palabra eterna? Confiar en los sentidos nos mantiene cansados. Hebreos 4, no lo busque, usted escuche. Dice: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Escuchó? ¿Por qué no entraron en reposo? Porque los que oyeron la palabra no la oyeron con fe. ¿Por qué? Porque estaban confiando, porque estaban sujetos a lo que sentían, en lugar de estar sujetos a lo que Dios había dicho. Lo que Dios dice muchas veces difiere mucho de lo que estamos viviendo, pero es la palabra de Dios y es hacia donde Él nos lleva. Escuche, dice: no les aprovechó por ir acompañada por fe los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como ha dicho: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces lo contrario al reposo es el cansancio. Cuando nosotros estamos reaccionando a nuestros sentidos, vamos a estar insatisfechos, impacientes, ansiosos, descontentos. Son los sentimientos contrarios a una persona que reposa. Si usted en esta tarde dice: ¿sabe qué, pastor? Yo me doy cuenta que estoy insatisfecho, impaciente, ansioso y descontento. Son porque su vida está siendo guiada por los sentidos y no por lo que Dios dijo. Nos está faltando la convicción de lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios nos ha dicho para este tiempo. Estas cosas son las que trae la duda. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está diciendo Hebreos es que la palabra entra entre lo humano y lo eterno en nuestro corazón. Es la que los une, es la que los hace uno. La palabra, por eso es importante escuchar su palabra, entender su palabra, porque es la que te hace uno en el espíritu. Toma tu naturalidad, toma tu humanidad y toma tu espíritu y los conectan para que lo eterno pueda ser manifestado en tu vida. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien debemos dar cuenta. Hebreos está diciendo aquí que la palabra nos revelará el estado de nuestro corazón y de nuestra mente. La palabra es un tester de vida. Por eso cuando la palabra te confronta, lo que te está testeando, no te está juzgando, no te está acusando, te está testeando. Si vos tenés coronavirus, necesitas que te hagan un testeo para saber y certificar la enfermedad. La palabra de Dios es un testeo. Hoy está siendo testeado por la palabra de Dios. Si tu vida está caminando en la fe del Hijo de Dios o está caminando tus sentidos. Y eso no viene para condenarte, para decirte que eres un pecador, para decirte que no sirve. Te viene para alinearte, para que hoy puedas tomar la palabra y decir: Señor, yo ya no quiero vivir por mis sentidos, yo ya no quiero vivir por lo que pienso, yo quiero vivir por tu palabra, Señor. Si vos dijiste vení, yo voy a ir, Señor, y voy a caminar sobre el agua, y el sol se va a parar y la luna se va a parar, y vos vas a hacer la obra que dijiste que vas a hacer en mi vida. Eso es lo que Dios está queriendo, te está testeando para poder llevarte a un nivel glorioso. Ahora, escuche, dice el Salmo 105 que Jehová probó a José. Dice el Salmo 105 que el dicho de Jehová probó a José. 105:10, el dicho de Jehová probó a José. O sea, es lo que yo digo o lo que estás viviendo. ¿Qué es lo que dice el Señor? La palabra siempre nos probará tu naturaleza, probará tu carácter. Ahora entendamos
que esta palabra está viva, todavía es enérgica para penetrar en lo más profundo de las personas. Entonces hay una lucha entre las palabras de Dios y lo que sentimos. Ahora, pastor, ¿y cómo yo puedo hacer para que esto sea así? ¿Cómo puedo trabajar en mi interior? Escuche, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Nuestra actitud debe ser la actitud que hubo en Cristo Jesús. Ese entusiasmo, esa bienvenida a la palabra de Dios. La palabra nos enseña a poner nuestra mente en las cosas de Dios. Y la palabra mente en la Biblia nos habla muchas veces de ejercitar algo, como quien ejercita su cuerpo para eliminar las grasas y cosas que nos hacen daño. En ese caso, los pensamientos basados en sentimientos que nos han dañado. La duda viene porque hay sentimientos que nos han dañado que todavía están presentes, aunque nosotros los negamos. Hay cosas que todavía nos siguen doliendo y nosotros decimos: ¿sabe cuál es el problema más grande que enfrenta el cristiano? Es decir, esto yo ya lo resolví. Y caminamos en la vida como habiendo resuelto un montón de cosas, pero la verdad, a la práctica hay muchas cosas no resueltas. Hay muchas cosas que nuestro corazón todavía nos están guiando, nos están llevando por aquí, nos están haciendo perder el tiempo. Por ejemplo, mucha gente que ha tenido una desilusión amorosa, le cuesta volver a casarse, le cuesta volver a buscar una pareja. ¿Sabe por qué? Porque todavía está enfrascada en su último fracaso. Por eso cuando alguien viene lastimado por su antiguo pastor, también le cuesta. ¿Por qué? Porque todavía está ahí. Y eso hace que nuestra fe, porque la fe no es solamente para creer en cosas que yo quiero comprar. La fe es un modelo de vida. El otro día les hablaba a los hermanos que es una coraza. La Biblia la define como la coraza de justicia, en donde nosotros tenemos que echar mano a ella. Entonces, la razón por la que dudamos muchas veces es porque todavía tenemos recuerdos del pasado, que la palabra energizada de Dios no ha penetrado lo suficiente como lo ha hecho ese recuerdo. La palabra de Dios no ha entrado tanto como ese recuerdo. Por eso dice la Biblia: si hay algo honesto, si hay algo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque lo que yo pienso continuamente se transforma en lo que yo voy a hacer. Por eso el Señor nos manda: medita en la palabra de día y de noche, al acostarte, al levantarte, porque a través de que meditamos en nuestra mente comienzan a irse los malos recuerdos y la palabra comienza a fluir en nuestro corazón, empieza a romper. Recuerde, la palabra tiene el poder para romper todo su interior y conecta lo natural con lo espiritual, y lo hace uno en el nombre de Jesús. Entonces, para eliminarlo, necesitamos ejercitar la mente con la actitud que tuvo Cristo, porque para dejar de dudar tenemos que tener una misma mente con Jesús y ponernos de acuerdo, armonizar, valorar las mismas cosas. Tener una mente con Cristo es ponernos de acuerdo, escuche, ponernos de acuerdo y armonizar y valorar las mismas cosas que Él. Pregunta: ¿usted valora las mismas cosas que Jesús? ¿Su mente está en armonía con Él? Escuchen, le quiero dar ahora una ayuda. Mucha Biblia hoy, pero está bien, porque de eso se trata. Primera de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y el original dice que tenemos una porción de los pensamientos de Cristo. Entonces, esa porción es la que presenta batalla contra todo lo que sientes. Esa porción que Cristo te dio de sus pensamientos necesita ser ejercitada con la actitud que tuvo Cristo. Y cuando habla el original, cuando dice porción de pensamiento, habla de semilla. ¡Tac! El Señor puso una semilla de sus pensamientos, lo cual es mi trabajo: regarla, cuidarla, espantar los pájaros para que esa semilla pueda producir fruto. Por eso tu fe crece, tu fe se desarrolla, tu fe tiene que enfrentar un montón de cosas, pero es la fe, es la semilla eterna que está en tu mente que Dios ha puesto. Por eso habla la palabra, declara la palabra, confiesa la palabra. No es lo que ves, no es lo que sientes, es lo que Dios dijo, es lo que Dios habló. El Señor te dice como
Pedro, no confíes en tus sentimientos, no confíes en lo que ves, confía en mi palabra. Yo te dije, ven, vas a caminar sobre el agua, vas a hacer cosas extraordinarias, voy a hacer cosas con tu vida que son extraordinarias. Cree en esa palabra, no creas en lo que ves, no creas en los que te defraudaron, no creas en lo que te traicionaron. Cree en mi palabra, es mi palabra la viva, es mi palabra la que te energiza, es mi palabra la que te levanta, es mi palabra la que te hace caminar sobre el agua. Vamos a caminar sobre el agua. Cuando tengo que predicar otra cosa con respecto al caminar sobre el agua, lo iba a decir, pero no te lo voy a decir. Yo solo te voy a decir esto: cosas extraordinarias necesitamos entender. Esa porción que Cristo te da necesita ser ejercitada con la actitud que tuvo Cristo. No duden como el mundo. Esto me dijo el Señor y yo quiero que me lo reciba. El Señor me dijo: no duden como el mundo, no teman como el mundo tiene. Ejerciten su mente con la palabra, que penetrará lo más profundo de su ser, y caminarán y van a vivir por ella, en el nombre de Jesús. Frente a todos los obstáculos, frente a todo lo que se ponga en tu vida, camina, vive, camina por él, en el nombre de Jesús. Es lo que Dios dijo, es lo que Dios habló, no es lo que el mundo dice, no es lo que está frente a nuestros ojos, es lo que el Padre está hablando, en el nombre de Jesús. Y a Él le damos la gloria y a Él le damos la honra. ¿Cuántos pueden escribir amén? Bueno, yo escribí un montón amén. ¿Cuántos pueden escribir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? No es lo que Dios, no es lo que la situación dice. Dejemos nuestros sentimientos. Digámosle: Señor, escudriña mi corazón. Escudriña, Señor, en esta tarde. Ahí donde está en su hogar, levante su mano, por favor, no porque yo se lo pida, sino porque este momento dedíqueselo para el Señor. Y dígale: Señor, en este momento yo levanto mis manos. Escudriña mi corazón, Señor. Escudriña mi mente, Padre. Limpia aún cosas del pasado, que mis sentimientos, Señor, no estén por encima de lo que has hablado, que mis sentimientos, Señor, que blepo, Señor, yo no quiero caminar por el blepo, sino quiero vivir por el rema. Yo no quiero vivir, Señor, por lo que siento, yo no quiero vivir, Señor, por las cosas que me suceden a mi alrededor. Yo quiero vivir, Señor, a través, Señor, de tus palabras eternas. Yo quiero el rema. Come del rema, no comas el blepo, no comas de tus sentimientos, no comas de lo que sientes. Come de la verdadera comida, de la verdadera palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: mi carne es verdadera comida. Las palabras de Dios tenemos que comer. Come su palabra. No importa qué pasa a tu alrededor, no importa lo que suceda, no importa los vientos grandes. Dios te dijo: ven. Dios te dijo: ven. Dios te dijo: ven, camina, anda. No mires otra cosa. Recuerda que esa voz es la voz que creó todo, es la voz que hizo todo. Padre, en el nombre de Jesús, sana los corazones, Señor, en esta noche. Sana los corazones de mis hermanos y el mío también, Señor. Quita de nosotros los recuerdos del pasado, las cosas que han ensuciado y ensucian nuestro corazón para no permitirte creer, las cosas que nos hacen todavía vivir por los sentimientos, vivir por lo que sentimos. Arranca, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos declarar tu palabra en estos tiempos, que podamos hablar tu palabra, que podamos profetizar tu palabra, que podamos decir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que en los momentos difíciles nuestro corazón pueda estar sano, Señor, para poder creer en lo que tú has dicho, en lo que tú has hablado. Señor, ministra ahora las vidas ahí en sus hogares, Señor, donde está cada uno de mis hermanos. Toca ahí, Espíritu Santo, Señor. Yo no estoy, no me necesitan a mí, te necesitan a ti, Señor. Ministra a cada persona que está ahí en su casa. Ministra a cada persona, Señor, que está ahí, en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Hay vida, sopla vida. Toda muerte es disipada, todo espíritu aún del coronavirus que viene a destruir, a matar, Señor, guarda, protege a tu pueblo, Señor. Levanta una iglesia poderosa, victoriosa, que te cree, una iglesia, Señor, que camina, Señor, por el rema y no por el blepo, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos, que no se tenga que perder más nadie, que más nadie, Señor, se tenga que perder el objetivo, que se tenga que perder, Señor, el ministerio, la persona de su vida, Señor, por no haber sanado el corazón, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora, Señor, ministra, sé, y no lo digo porque Dios me lo muestra, pero sé que hay corazones que están siendo quebrantados. Toca las vidas, toca los corazones, porque se dieron cuenta de que están siendo guiados, de que están detenidos por sus sentimientos, de que dejaron la palabra de Dios de lado y están caminando por lo que sienten. Hoy es el día de victoria, hoy es el día de libertad sobre los hogares, libertad. Ahí sé libre, hermano, sé libre. Anda en lo que Dios te dijo. Toma de vuelta el arado, camina de vuelta
Enfócate en lo que Dios te ha dicho en el nombre de Jesús. Deja el desánimo, el desgano. Deja de mirar que estoy detenido y levántate, levántate, porque el largo camino te resta. Elías, no te quedes en la cueva, no te quedes a llorar lo que está sucediendo. Levántate en el poder de Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. ¿Saben? Gracias, Jesús. Acá en este momento le vamos a pedir ahí donde está que usted pueda tomar su vino, el uvita, que pueda tomar su vino, que pueda tomar su pan, y vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a estar participando ahí delante del Espíritu Santo y vamos a decirle al Señor: Señor, voy a tomar unos minutos mientras usted está preparando su vino. Vamos a participar todos de este momento poderoso, de este momento glorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. A los que están escribiendo, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahí donde está, tome su pan. Y la palabra nos dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, participamos, Padre, de tu cuerpo, Señor. Participamos de este momento único, sublime, delante de tu presencia. Así que ahí donde está, participe en el nombre de Jesús, juntamente conmigo. Y también dice la palabra que después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Si hoy en esta noche te diste cuenta que estabas detenido, que te faltaba convicción, y hoy la palabra te testeó, la palabra no te juzga, te testea, la palabra te guió, entonces en esta misma noche decirle: Señor, yo me arrepiento, pero no arrepentimiento porque te vas al infierno, me arrepiento, yo quiero encauzar mi vida en tu palabra, encauzar mi vida en lo que es real. Así que le damos gracias al Señor, amén, y participamos en el nombre de Jesús de su sangre. Gracias, Señor. No se vaya, un minutito más. Quiero orar por tu vida. Bendigo cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo, Señor, y Espíritu Santo, que esta palabra sea carne en cada vida, sea carne en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a aquella persona que hoy dice: yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar, yo voy a darle al Señor. Yo quiero que si esta semana lo vas a hacer, levantes tu ofrenda, tu diezmo, y te puedas comunicar con los números de teléfono. Pero antes de comunicarte, yo quiero bendecirte. Aunque no la tengas al dinero en tu mano, tanto banco, yo bendigo tu mano. Bendigo la mano que se abre para sembrar. Bendigo la mano que se abre para diezmar. No solamente lo haces por gastos, sino lo haces también para bendecir al que menos tiene. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos. Multiplica el 100 por 1, Señor, lo que ellos traen para ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, multiplica, Señor, trabajos como nunca han tenido, Señor. Multiplica, Señor, la alacena, Padre, que aunque en el mundo haya crisis, en ellos haya la bendición de Dios. Por el poder del Espíritu Santo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús. Hermano, nos vemos el jueves. El jueves, altar virtual de vuelta. Vamos a tener un tiempo de oración. Así que lo esperamos, lo amamos en el nombre de Jesús. Y bueno, recuerde, no ando por el blepo, ando por el rema de Dios. Que la bendición del Señor sea abundante. Los amamos mucho. Chau, chau. Pórtense bien.